3, 2, 1. Bienvenidos a Contra Corriente. ¿Y por qué está hablando así, señor Esteban? Para entrar como ahorita había entrado con David Rodríguez. Y con Esteban Lacerda. La cerda. De verdad, ¿ya La empezamos? cerda. Sí, pasó. Bueno, ¿cómo están todos allá desde sus casas viéndonos en nuestro último y más reciente episodio de... Contracorriente. de- De Contracorriente. Contracorriente. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo estás, Estevitan? Bien, pastor. ¿Qué? ¿Cómo es que decía el hermano mayor? Bendecido, prosperado y en victoria. Nadie ya en sus pantallas, en esas pantallas. ¿Saben? No, mentira, no, estoy bien. ¿Usted cómo le va, pastor? Pues recuperando Estoy de una feliz. fiebre de bendición que me dio, pero bueno, aquí estamos firmes, bendecidos y en victoria. Uy, pastor, verdad. No, yo le voy a decir pastor. Dígame, pastor. Sí, pastor. Es Dígame. que es más, me queda más fácil. Pero, pastor, usted alguna vez tiene que contar su testimonio cuando se enfermó Cuando re no era duro. pastor. No, cuando se enfermó de que vio el túnel. Les prometo que en un Un próximo día, episodio sí, les voy a sí. contar una historia terrible. Pero bueno, hoy les vamos a contar una historia de la que estamos otra historia. cansados y fastidiados. ¿Sí o no, está bien? Uy, sí, qué mamera hablar de eso. La verdad, a mí me da no me mira, sino fastidio hablar de eso. Sí, a mí no me gusta, yo no quiero hablar de esas cosas. ¿Por qué no quiero hablar de esas cosas? ¿Por qué no? Porque esas cosas como que no son tan chéveres, como que no llenan, no agradan, No son tan chéveres como... como esto. ¿Entonces de qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de la queja. El que se queje, que se vaya para Inglaterra. Estamos aquí dándole como utilidad a esta consolita. Bueno, chicos, bueno, hoy queremos hablarles de un tema bien bacano. Sí. Bacano porque es como la antítesis de lo que le gusta a Dios, de lo que del vocabulario que ama a Dios que tengamos. Vamos a hablar de La queja. la queja, la cochina queja, Sí. la maldita queja, La queja baila. la porquería queja. La queja. La Ay, perdón. Perdón, yo cojo eso muy duro. Bueno, sí, vamos a hablar de la queja. ¿Y por qué vamos a hablar de la queja? Porque estamos cansados de escuchar la quejadera de Esteban. Sí. Usted se queja mucho, hermano. Sí, ya sé. Pero ya Dios nos habló, entonces por eso vamos a hablar de eso. ¿De la queja? De la queja. De la queja. De la queja. Bueno, yo quiero comentarle algo a Estevita. Ujú. ¿A usted le ha pasado alguna vez que está al lado de una persona y como que huele feo, como que huele mal? Sí, obvio. ¿Y Se cómo me ha hace usted? pasado. ¿Cómo Y qué más, hace? y más que todo, ¿Se aguanta? Sí, toca. ¿Se aguanta? Uy, No, pero bueno, depende, porque, digamos, en Montreal, Sí. yo me acuerdo que, pues acá hay muchas culturas de todo lado. Aquí donde ubícalos. Acá en Montreal, Canadá. Acá hay muchas culturas como de, ¡Aleluya! pues de todo lado, como de también del oriente, del occidente, del sur, del norte. Bueno, hay de muchas culturas, pero hay una cultura en específico como Papi, que no. no se bañan. Nos van a No, bloquear el video. no, pero no va a decir como quién es en específico, pero hay una cultura en específico como que no se baña. No quiero decir... Entonces ellos no se bañan y digamos en Montreal, en el metro, baila, uno a veces se tiene que Yo- aguantar eso, su- pero su- uno se tiene que aguantar en el metro. Su merced la redondeó muy bonito. Yo tengo un compañero en mi trabajo actualmente que él Nombres. huele muy maluco y sí, realmente es porque es de otra cultura, es de otro Ah, país, de un país sí, por allá sí, muy, sí. muy lejano y huele bien fuerte. Bueno, le preguntaba que si alguna vez le ha tocado que aguantarse a alguien así con un mal olor. Sí, Porque es muchas que veces. la queja tiene esa particularidad, a veces alrededor de uno. Hay gente que huele maluco, pero uno no sabe cómo quitárselos de encima o de qué manera regalarle un desodorante, un perfume o una barra de jabón. Pero la queja tiene esa particularidad. A veces todos a su alrededor se están dando cuenta que usted es una persona quejumbrosa y eso fastidia. Es Sí. incómodo. Pero el único que no la percibe realmente es La persona. el quejumbroso. Sí, yo me acuerdo una vez un video que yo escuché, y ya también muchos pastores han dicho eso, pero yo el primer video que escuché como de la que, no de la queja, sino del mal olor, como que hace una analogía
a los problemas que uno no se da cuenta es de un señor de la India que es un gurú, oiga, no es cristiano, el man no es cristiano, pero yo me acuerdo en esa época que Dios me habló a través de él. No, mentiras, en ese momento yo no era, yo no era cristiano, pero yo vi el video y el man lo que decía era como, si tú no te lavas los dientes en 3 días, tú no te vas a dar cuenta, pero se va a dar cuenta el que está a tu lado, pero tú no te vas a dar cuenta. Y a veces yo creo que la queja es lo que hace, como que uno no se da cuenta y lo que usted también decía, pastor, eso se propaga, Sí. eso se propaga, eso uno tiene que tener cuidado de la queja porque eso se propaga. Pero Bueno, vamos a profundizar más no, pero en igual, eso en un momento. igual está bueno el tema, porque, por ejemplo, uno a veces, por ejemplo, uno está en un grupo de trabajo o está en un grupo de estudio y a alguien algo no le gusta y el otro se junta y luego se juntan tres y Ajá. 50 se terminan quejando y se pone incluso el ambiente feo. Igual, pues, sí es una cosa que también se pega, eso es verdad, se pega, cansa, aburre, pero se multiplica. Si uno Sí, no sabe manejar eso, pues baila porque pues termina también siendo parte de la queja y siendo parte de ese ambiente. sí. Bueno, es difícil dejar la queja también cuando uno se acostumbra a vivir alrededor de gente quejumbrosa. Y pues Ujú. bueno, no es que les traigamos la cura para la queja, pero sí queremos hablar de este tema porque hey, sí que están pasando cosas en el mundo entero. Sí, aranceles, Trump, muchas Ara- cosas. Aranceles y Trump hoy en día son sinónimos. Sí, pero para empezar, Tsunamis, terremotos. ¿tsunamis? Sí, hace apenas 15 días un tsunami, terremotos, por allá se cayó Ah, no, pero sí se cayó un techo de un lugar y se murió mucha gente. pero Y ¿por qué se ríe, pastor, de pues eso? porque Uy, no. no, porque el man dijo que es que iba a volver. El man dijo, volveré. Yo la verdad, hoy me entero de eso. Yo no sabía nada de No, eso y el pastor alrededor, nos... ahorita hay mucha queja alrededor Sí, del mundo entero. Y pues si uno no aprende a tener como otro tipo de vocabulario, pues va a ser parte de eso. Y va a oler feo. sí, es Va a verdad. oler feo. Y pues la verdad, si uno quiere ser contracorriente, hermano, si uno quiere ser una persona diferente, si uno no quiere ir como con la misma tendencia de este mundo, pues uno tiene que empezar a hablar diferente. Sí, es A verdad. ver las cosas diferentes y a ver el vaso, como dicen por ahí, el vaso medio lleno Ujú. y no siempre el vaso medio vacío. Es decir, que hay maneras de ver las cosas. Por ejemplo, ahorita se habló de Trump y los aranceles. Eso es, ahorita es un problema coyuntural gravísimo. Pero fíjese que hay unos países que lo han tomado a, bueno, me voy a vengar, también le voy a poner aranceles, Sí, el clima político pues se ha puesto tenso. Pero fíjense que han habido también otros países que la han tomado, aunque es una cosa difícil que afecta el Producto Interno Bruto y toda la mm, vuelta, pero lo han tomado de otra manera y dicen, bueno, esta es una oportunidad para empezar a sí, contactar sí, sí, es comercio por verdad. otro lado, hacer negocios Para de otra manera. invertir, Por sí. ejemplo, en Colombia, que es mi país natal, o Gloria y Marcesílio, o Júbilo De Bogotá. Inmortal. No era el motor No, no era apropiado. ese. Por ejemplo, en Colombia, estos celulares de la manzanita se van a subir ¿Pl? resto a causa ¿Cuáles de los eso. pl? ¿Los pl? Esos los blue, se van a subir un resto. ¿Por qué? Por causa de eso. Y mucha gente, Sí, es ay, verdad, no, es pero verdad. se me acabó el mundo. Si antes no lo podía pagar, ahora menos. Ahora, Entonces empieza la queja y tal. Es una oportunidad también para tener otra manera de reaccionar. Que es difícil, sí. Pero, ¿cómo podría reaccionar su merced frente a un momento tan feo en la vida? Y que usted dice, no, yo quiero ser ejemplo, pero es difícil. vea, una vez, yo iba a contar eso. Una vez a mí me pasó algo. Yo en ese momento tampoco era cristiano, pero pues yo siempre crecí Ah, es como que con usted, los... usted es cristiano. Pues a veces. Cuando me No, no, mentira, no, sí, yo soy cristiano. Eh, um, yo iba a contar algo. Bueno, cuando yo no era. Cuéntelo, cuéntelo. En ese momento yo no iba a la iglesia, yo no leía bueno, yo no era cristiano, pero yo siempre crecí con valores cristianos. Entonces yo en Colombia, Valores Cristianos no es un periódico. sí, por eso No. yo crecí con los valores Con cristianos. ¿Es un periódico? Sí, es un periódico. Pues no sé si Wow, no todavía exista, sabía. pero Bueno, publicidad yo hay nací para con, valores cristianos. yo crecí con valores cristianos y en Colombia yo tenía un trabajo que era como de aseguradoras para Estados Unidos. Uy, qué Una rico. no, aseguradora pero médica. Mm. Em, y yo tenía un compañero eh,
Y él se puso a buscar cuáles empresas en Estados Unidos son las que más generan dinero al año. Ujú. Y entre esas top 10 estaba en la top 5 en la empresa que yo trabajaba. O sea, era una muy buena empresa. O sea, era una, pero digamos, en Colombia, eh, como que lo que nos pagaban lo pasamos a dólares y en dólares no era, o sea, no era nada. Ujú. Pero en Colombia pues sí era harto, porque pues obviamente el cambio no era resto, no era demasiado. Pero entonces él empezó él empezó a decir como, parce, vea lo que esta gente nos está pagando. Vea lo que nos están pagando, vea lo Uy, que nos están le dañó el pagando. corazón, le Sí, dañó. entonces yo en ese momento pues yo estaba bien, pues o sea, no era mi trabajo soñado, pero pues yo estaba agradecido porque pues yo estaba ahí como ahorrando para mis cosas y todo eso y estaba pagando otras cosas. Entonces él empezó a decir eso y yo dije, oiga, sí es verdad. Y esa gente por allá, yo pensaba, esa gente por allá debe estar en ceros carros, deben estar en Estados Unidos, y Le una acá, dañaron el corazón. y una acá en Transmilenio, aguantándose todo eso. Entonces después como que yo empecé a decir, pasaron los días y como que ya no me gustaba trabajar tanto, ya como que decía como, oiga, sí, esta gente no me está pagando bien, tengo que hacer muchas cosas, está muy pesado, los otros departamentos no hacen nada, que están en Estados Unidos nunca hacen nada. Entonces, como que reaccioné en un momento por lo mismo, lo que ahorita había dicho, como que yo crecí también con esos valores cristianos y yo decía como, pero igual, parce, uno tiene que estar agradecido, o sea, como que volví en sí y empecé a decir como, no, pero parce, uno tiene que ser agradecido, ok, Claro. bueno, uno no estoy ganando como en conversión a dólares, no estoy ganando lo que esa gente gana en Estados Unidos, pero en ese momento yo estaba ganando pues igual que una persona que estaba preparada ¿Cuánto, o cuánto? incluso mejor. 10 millones al mes. Uy, no, Oh, no, 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 quieto, no. No, no, quieto. no, no. ¿Qué hace aquí? Pues acá vine a trabajar con ellos. No, no, mentiras. No, no, no. Pues no ganaba así el resto, pero sí Pero ganaba. ganaba bien. Sí, sí, sí. Entonces, Pero su merced sintió que estaba empezando a quejarse, sí, yo me empecé a quejar. siendo que estaba Que yo bien, estaba bien. bien pago. Ajá. Ok. Obviamente no tenía como, ya también por el contexto cultural en Bogotá, de que pues a uno le toca en Transmilenio, la inseguridad y todo eso, pero pues ¿Está eso usted no es, diciendo que el Transmilenio es inseguro? uy, no lo estoy diciendo, lo estoy confirmando. Uy, qué porquería, hombre. Uy, no, es muy Chica, seguro. nos escribió otra vez Galán. El alcalde Galán, que por favor dejen de molestar con mi alcaldía. Pero, pero yo en ese momento yo reaccioné como aceptando como esas verdades, porque a la final eso es verdad y van a haber muchas verdades que uno dice, pero oiga, esto sí está pasando, pero lo que uno tiene que hacer ahora, digamos, si yo me pongo en este momento de mi vida, si me vuelve a pasar lo mismo y me ha pasado, yo digo como, pues, parce, o sea, bueno, no estoy ganando como el sueldo de Elon Musk en el gobierno que está haciendo todo eso para ganar más plata para Tesla. Bueno, pero eso es otra cosa. Pero su merced identificó que se estaba quejando. Pero sí, en ese Claro. momento, en este momento de mi vida, yo diría como no, parce, o sea, estoy agradecido, sería agradecido con Dios de lo que estoy ganando. Esa Claro. sería como mi actitud. Ok. ¿Cuál sería su actitud, Pastor? Mi actitud, ¿cuál sería mi actitud frente a Ujú. este tema? Bueno, la verdad es que en vez de contarle un ejemplo mío, Sí. basado en el suyo, les quiero decir algo. No, de las cosas importantes que uno tiene que empezar a hacer y uno debiera hacer para no ser parte del montón en este mundo y de ser ese tipo de personas que carga porque se queja por todo, porque el día está malo, que si hace sol malo, que si hace calor malo, que si hace frío malo, que si llueve malo, que Mm. si arroz malo, que si carne malo, ¿sí? Nosotros deberíamos mirar un poquitico, poner nuestros ojos sobre la palabra de Dios Sí. y ver Dios cómo ve las cosas. En el Antiguo y en el Nuevo Testamento tenemos varios puntos, pero Ujú. yo he encontrado uno que me pareció como interesante, es por ejemplo aquí en Números 11:1 que dice, y el pueblo comenzó a quejarse en la adversidad a oídos de quién? Del Señor. Y cuando el Señor oyó toda esta queja, dice que se encendió a ira. O sea, yo ahí leyendo todo el capítulo y bueno, y viendo las cosas y viendo la película en Semana Santa, Y ya casi. se da uno cuenta que de verdad la queja es algo que a Dios le molesta. ¿Me Sí. entiendes? O sea, a Dios le molesta. ¿Por qué le molesta? Porque Él nos ha hecho a nosotros seres, nos hizo seres que estuviéramos agradecidos y felices con lo que tenemos. Si es mucho,
pues con mucho, y si es poco, con poco. Y para eso hay otro versículo bíblico en el Nuevo Testamento muy bacano. Pero la verdad es que una razón por la cual nosotros debemos dejar de quejarnos es porque eso molesta a Dios. O sea, no es un lenguaje que a Dios le agrade, ¿me entienden? Entonces, por ejemplo, si usted se va a quejar de algo, por ejemplo, en el caso de Esteban, no, pero estoy ganando poquito, y se empieza como a dañar el corazón y a decir no, y a quejarse, dele gracias a Dios por ese trabajo que tiene. Es verdad. Dele gracias a Dios por ese trabajo que tiene, que mucha gente quisiera tener ese trabajo, por ejemplo. O mucha gente, por ejemplo, que se queja aquí en Canadá. Pasa harto que es muy raro encontrarse pues un trancón de verdad, verdad, pero si vamos a salir en hora Sí. pico de Montreal, por ejemplo, para aquí, para este lado, se forman unos tacos y uno a veces dentro del carro empieza a quejarse y se enoja y se estresa. Pero hermano, ¿cuánta gente está en metro? Y el metro Sí. aquí también es un Transmilenio de otra manera, pero es otro Transmilenio que se pone Sí, feo, sí. se pone lleno, Hay gente se pone loca. feo, ¿me Hay entiendes? gente Y loca. hay gente con olores chéveres aquí, de Sí. verdad, fuertes. Entonces, darle gracias a Dios. En medio de un trancón, darle gracias a Dios porque tiene carro. Porque está andando en un vehículo propio, está en un trancón, pero está en un vehículo propio. Tenemos que Es aprender verdad. a ver las cosas desde otra visión, desde otro punto de vista, y no siempre ver las cosas del punto más negativo, que es una naturaleza. Si usted se queja, mal. Pero le digo, yo también me quejo mucho. Entonces lo que estamos queriendo traer hoy es: trabajemos en no ser quejumbrosos, en no quejarnos, sino tener un corazón agradecido. Agradecido, sí, es verdad. Yo creo que la queja es estar insatisfecho con lo que uno hace o uno logra o uno recibe. Hace poco yo estaba como estudiando la oración que Jesús le enseñó a sus discípulos, Ujú. que es Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Benignísimo Dios de Pero infinita bueno, caridad. en una parte que dice, danos hoy nuestro pan de cada día. Básicamente ahí lo que Jesús también quería decir era como nosotros tenemos que depender todos los días de Dios. Digamos, ahí como que ponían como un ejemplo. Digamos, si a mí me está pasando algo muy duro, o Ujú. digamos, si yo estoy corto de plata, de dinero y todo Escaso, eso, escaso. escaso, como que yo tengo mi colchón, como que yo tengo mis cosas ahí. Pero lo que Jesús quería decir era de que todos los días nosotros tenemos que depender es de Dios. Y cuando nosotros dejamos de depender de Dios, empezamos a sentirnos insatisfechos. Entonces yo creo que lo que el pastor está diciendo, ser agradecidos Ujú. para quitar la queja, pero también saber que todo lo que está pasando, Dios tiene el control de todas esas cosas. Chévere, Estevitan. Miren que les acabamos de leer algo ahí en el Antiguo Testamento en Números 11:1. Pero fíjense que en 1 Tesalonicenses 5:18 dice, ya lo dice como lo que a Dios le agrada. O sea, ahí en Mm, Números vemos mm, que a Dios le producía ira la queja del pueblo, ¿sí? De su pueblo, de sus parces, de sus cercanos. sí, Pero en 1 Tesalonicenses 5:18, ¿sí? Ay, por favor, léanlo y síganos ahí. Dice, dad gracias en todo. Dad gracias en severo, todo. ¿En qué? En en todo. todo. Porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. A Dios le agrada, hermano, que usted tenga un corazón agradecido, hermano. Mm, Yo hace poco, hace poco perdí a un familiar, a mi hermana, que mm, la amé, la amo y la amaré. Y agradecer, por ejemplo, el hecho de que mi hermana haya partido con el Señor al principio no fue fácil. O sea, es claro. una pérdida, es un dolor, es muchas cosas que Y uno vivimos como tiene familia. muchas preguntas. Muchas preguntas, y de hecho yo tengo Mm, muchas preguntas todavía al respecto, pero debemos aprender a dar gracias a Dios por todo. ¿Me sí, es entienden? verdad. La verdad, Estevitan estaba diciendo ahorita que chévere contarles algo que me pasó con mi salud, pero la verdad es que ese momento en particular que fue bien difícil, no les he contado bien aquí en el podcast Ujú, acerca de eso, después se los contaremos, pero agradecer en medio de una enfermedad no es fácil, ¿sí? Tener un hijo verdad, es verdad. enfermo no es fácil. Por ejemplo, mi mamá es una mujer de Dios, Mm, ¿sí? Es una mujer de Dios, sierva de Dios, que es una mujer de Dios, ¿sí? sí, Y ver a su hija como se iba deteriorando, se iba marchitando hasta que, ¡buf! Sí, se sí, debe ser partió, duro. ¿sí? Mm, Mi mamá estar ahí en la clínica con mi hermana y pues
ver las imágenes de ella. Yo tengo videos, por ejemplo, ver esos momentos como si iba marchitando mi hermana y tener un corazón agradecido con la lágrima aquí, con el corazón partido. No es fácil, ¿sí? Pero es un ejercicio diario. O sea, que sea fácil, no estamos diciendo que sea fácil. Sí. O sea, yo sé, por No, ejemplo, que el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, en el desierto se quejaba de estar comiendo todos los días de maná. maná. Pero otra vez maná, Dios. Pero otra vez maná, Dios. Y yo me pongo en los pantalones de ellos, en las sandalias de ellos. Y yo digo, a lo bien yo también me quejaría, ¿o no? Imagínese usted todos los días comiendo lo mismo, hermano. ¿Sí? No, sí. Pero, porque la gente dice, súper espiritual, la gente dice, no, pero era el maná preparado directamente en las manos del Señor. Sí, pero coma usted durante años lo mismo, Sí, eso es cansa, ¿me diferente, entiende? sí, es Sin embargo, a diferente. Dios le molestó desde el corazón de ellos, cómo se quejaban por todo, además que empezaban a recordar, es que en Egipto comíamos, no sé qué, es que en Egipto Sí, estábamos paila. mejor, es que anhelo las cosas de Egipto. Entonces, pues, el tema es el corazón, ¿sí? Sí, es verdad. Uno no tiene, uno debiera, o sea, el buen ser de una persona que quiere no seguir la corriente de este mundo debe ser agradecido a pesar de que esté duro. Hay que trabajar en eso, amigos. Hay que trabajar en que aunque la cosa esté difícil, para mí, en este momento quiero decirles, un reto para su vida debería ser, no tengo ni idea por lo que esté pasando, ¿sí? Pero sea lo que sea, por difícil que sea, agradezca. Dile, Señor, gracias por lo que estoy viviendo. Está difícil, está duro, me duele, me afecta. No sé qué va a pasar, no sé hasta dónde aguante, pero Mm, gracias, Dios. Primera de Tesalonicenses 5:18. Dad gracias en en todo, todo. porque esta es la voluntad de Dios. Y yo quiero hacer la voluntad de Dios, Sí, yo también, por dos. pero no es fácil. Y, tuve muchas cosas que quería decir, Dígalas, dígalas. pero se me escapan, tengo que cogerlas. Lo primero que le iba a decir es que, o sea, en ese momento, cuando uno está pasando por dificultades, una vez es como que lo más fácil es ver lo malo Ujú. y no ver eso. No sé, tal vez hay personas que estén pasando por situaciones de esas o otras, pero en ese momento es más fácil ver lo malo que está pasando, pero lo que uno tiene que hacer, como dice la palabra, dar gracias por todo. No sé si pasaron por una muerte de alguna persona y todo eso, es dar gracias Sí. por lo que pasaron. Otra cosa que se me van las cosas. Mi mente se va Pues así, si así, quiero así, le ayudo así. aquí con otro versiculito Sí, 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 mientras dígalo, tanto. dígalo. Primera de Corintios 10:11 dice algo bien bacano. Dice, ni murmuréis. O sea, el versículo es largo, ¿sí? Dice, ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y fueron destruidos por el destructor. Repito, Primera de Corintios 10:10. Estas cosas le sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quienes ha llegado el fin de los siglos. O sea, la queja viene a ser también como un sinónimo, viene a ser como la murmuración. Mm, Sí, que uno a veces se queja y en la queja viene la murmuración, empieza a decir, no, pero es que estos manes, quién sabe cuántos millones estarán ganando sí, a causa de mi buen trabajo, no sé sí, si es la verdad, es verdad, pensó, es ¿sí? verdad. Y Sí, eso sí, sí, pasa. Nosotros debemos cuidarnos porque quejándonos vamos a terminar también murmurando. es verdad. Ya me acordé lo que iba a decir. Primero iba a Ándale. decir algo, que usted dijo que me imagínese ponerse en las sandalias de esas personas, pero también la palabra dice que esa ropa que ellos tuvieron les duraron, Sí. o sea, los 40 años. Áspero, O áspero, sea, sí. severo, esa fibra de lo que fue hecho, severo. Pero también algo que yo iba a decir es que cuando ellos empezaron a recordar lo que ellos comían en Egipto, lo que ellos hacían en Egipto, me acordé de que para Dios no fue fácil sacarlos de Egipto, sino que lo que verdaderamente fue difícil fue sacar a Egipto de su corazón al pueblo de Israel. Y yo me acuerdo, en la palabra hay una parte donde Jesús va al desierto en los 40 días de ayuno. No sé si, bueno, creo que todo el mundo la ha escuchado. Pero cuando el diablo le empezó a hablar, yo creo que lo que el diablo estaba esperando era ese momento de Como como de de debilidad. Sí, vulnerabilidad y sí. estaba esperando ese momento de queja. A ver si el Jesús. Ajá, porque claro, como el diablo siempre hace lo mismo, entonces él hizo lo mismo con el pueblo de Israel. Ojo, vea, el diablo siempre hace lo mismo, se Hace, mete en un momento de debilidad a ver cómo mete su Sí. cizaña. Entonces lo que el diablo quería hacer era eso con Jesús, pero obviamente Jesús no lo hizo, sino que empezó a revenderlo así y empezó a hacer agradeció también con lo que
estaba pasando a pesar de esas cosas. Y otra cosa que iba a decir es que el ser agradecido también está comprobado por estudios de que el ser agradecido como que prolonga la vida y como que también a uno lo hace ser más feliz el ser agradecido con las cosas. Ujú. Ser como Ser muy agradecido, ser como, chévere. obviamente, cuando uno está agradecido con Dios, cuando uno está en oración y decir gracias, Señor, y todo eso, pero también hay estudios que si uno es agradecido como en general y todo eso, pues como que No, sí, prolonga la felicidad y la vida. yo también lo he leído por ahí que ser agradecido, digámoslo así, hermosea el rostro. Ay, Sí, que uno se pone como bien, sí, como sí, sí. lindo. Sí, definitivamente una persona que es, digamos, entre comillas, positiva Ujú. frente a la vida, pues va a ser mucho mejor su cara que una persona que se está quejando todo el tiempo por todo con esa cara de amargureo. Pero bueno, hablemos de alguien que es el que pudo haberse quejado y se quejó. Sí. Un tal Job. ¿Has escuchado hablar de un tal Job? Uf, no, Que ese man solo, ese man qué tremendo es eso. se enfermó. Se le murieron sus hijos, Sus se le murieron sus hijos, hijas, los... perdió todo lo que tenía, casa, tierras, animales, o sea, su fuente financiera, todo lo perdió. sus amigos se le Se voltearon. enfermó a tal grado que creo que Sí, solo tenía un palito para rascarse. sí, O sea, el hombre, y el hombre dice aquí en Job 10, sí, Job 10, 1 y 2, dice, hastiado estoy de mi vida, daré rienda suelta a mi queja. Hablaré en la amargura de mi alma. O sea, Job era una persona que tenía razones por las cuales sí, quejarse, claro. porque la pasó mal, porque vivió mal, porque... Mm. Pero fíjense que el final de la historia de Job es que el man, aunque incluso hasta su esposa le decía, maldice y muérete, o sea, quéjese, murmure de su Dios y muérase. El man se mantuvo firme, ¿sí? Sí. O sea, él tenía razones por las cuales, o sea, porque la estaba viendo negra. Mm. Pero el buen ejemplo de Job aquí es que del santo Job, dicen por ahí los antiguos, es que el Santo. man al final de todas maneras recibió una bendición por haber, por no haber hecho eso que le estaba diciendo a todo el Mm. mundo. Malo, malo usted está bien, sus amigos, ¿qué le decían los amigos? Le decían, malo, Que malo es que están usted pecó, pecados, quién sabe sí. qué pecó usted, quién Sí. sabe qué hizo para que esté, para merecerse eso. Pero la verdad es que la actitud de Job lo llevó a esto, Mm. a tener una super bendición. Si ustedes miran el libro de Job hasta el final, lo leen, se van a dar cuenta que Job al final fue súper recontra bendecido con hijas, yernos, Mm. animales. Bueno, todo lo que perdió lo recuperó de muchísimo mejor porque el man se mantuvo firme, sin esa queja, sin Sí. maldecir a Dios y la hizo bien. Moraleja para nosotros, bendigamos ese trancón. No nos pasó lo de Sí, Job. sí, sí. Bendigamos ese trancón, bendigamos ese trabajo que no llega, bendigamos el día a pesar de que esté rudo, bendigamos ese día a pesar de que esté lloviendo, bendigamos la situación que estemos viviendo a pesar de que pase una y otra vez como me ha venido pasando con mis achaques de salud en este tiempo. Pero hermano, bendigamos, o sea, aprendamos a decir bien de las cosas. Mm. Es una lucha, yo sé, es una lucha. ¿Estás teniendo problemas porque Trump tomó decisiones? Bendiga este tiempo, bendígalo. En vez de estar diciendo esa porquería, ese Trump, Ese de Petro. ese Petro, exacto. Bendiga, o sea, aprenda a no quejarse y a ser una persona que hace que su boca no solo se hermosee su rostro por lo bueno que dice, sino que traiga palabras buenas a su boca y eso va a hacer también que usted haga que otras personas vean la vida de una manera diferente. Sí, es verdad. Su merced Y tiene por ahí un sí, versículo sí. severo, ¿no? Pero iba a decir también que si tienen tiempo, leanse el libro de Job, porque o sea, lo que decía el pastor, él tuvo tantas oportunidades para quejarse con Dios, pero él no lo hizo. Y creo que eso fue también lo que hizo que Dios cuidara de él en todo ese proceso que también vivió. La palabra que tengo, voy a dar dos, está en Mateo Uy, Mateito, 15, 11. Mateito. Y Ay, Jesús dice, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. excelente. Y quiero añadir también esta palabra que es Proverbios 15:13, el corazón alegre embellece el rostro, pero el dolor del corazón abate el espíritu. Acá básicamente lo que Jesús nos estaba diciendo, que no solo lo que entra en nuestro cuerpo contamina, sino todo lo que sale de la boca. Ujú. Entonces,
ahí donde en Proverbios 15:13 dice, el corazón alegre embellece el rostro. Pero entonces nosotros si estamos sacando todo eso, esa quejadera, esas cosas que son pura queja, dentro de nuestro corazón va a haber un abatimiento de espíritu y por eso es que a veces somos feos. Sí, sí, sí. Pero mire que hay un versículo tremendo, Estevitan, ¿Cuál? respecto. Su merced dijo, no, es que hay estudios que dicen, pero mire, también la palabra de Dios. Sí, nos dice, exacto. El corazón. Exacto. ¿Lo puedes volver a leer todo bien? El corazón alegre embellece el rostro, El pero el corazón. dolor del corazón abate el espíritu. Qué bueno. Miren, lo que pasa es que me están haciendo, Chinomatic me está haciendo señas allá detrás de Chinomatic. cámaras. Bueno, yo les quiero decir otra cosita, algo que me fascina, y es la actitud que tuvo un tal Pablo. Uy, Mire lo que las dice cosas que Pablo en les este pasó. versículo. Filipenses 4:11. Filipenses 4:11. Esto les va a reventar la cabeza. Mire lo que dice. No que hable porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Pablo fue un man, hermano, que siempre supo ser ejemplo. ¿Me Sí, entiendes? de verdad. O sea, antes de ser el Pablo, que se llamaba antes Saulo. él vivía en el top, estaba rodeado de lo mejor, The Life era of Pablo. romano de romanos, haciendo y deshaciendo, tenía la autoridad para moverse. Comienza su proceso con Dios y tal, que el que quiera estudiar, eso es chévere que lo estudie, y ya no era el gran Saúl, pero era el gran Pablo que vino a ser, pero él dice que he aprendido a contentarme con todo, o sea que sea bueno Tremendo, o que severo. sea malo, he aprendido a andar bien y he aprendido a andar sin 5, pero siempre estar contento. ¿Por qué? Porque tengo a Cristo en mi corazón que me hermosea el rostro. Amén. Porque estoy con el Señor, con el Jesús. Con Jesus. Y estoy bien. Y yo creo que también algo que quiero decir es que las bendiciones, a veces nosotros creemos que las bendiciones son todo lo bueno, pero a veces también nosotros no vemos que las bendiciones también son cosas que Dios permite Los privilegios. para nosotros ser formados y para que después de esas cosas uno, pues, bueno, No, la verdad, está muy acertado tu comentario. bueno, pues para que uno también sea bendecido en eso y uno sea formado para que cuando vuelvan a pasar esas cosas, pues no vuelva a pasar y uno no cometa errores, porque yo creo que también cuando uno empieza a quejarse, también vienen decisiones equivocadas. Y eso es lo que Dios a uno no quiere que uno haga, tomar decisiones equivocadas y menos cuando uno lo alejan más de él. Bueno, ya aquí redondeando ya el temita. Fue un tema muy sencillo el día de hoy, Sí. pero la verdad es que con tanta coyuntura de lo que está pasando alrededor del mundo, lo que queremos es dejarles a ustedes este mensaje en este podcast hoy de Contracorriente. Y es, no se queje, hermano. Sea agradecido. No se queje, sea agradecido, hermosea el rostro, como decía Estevitan. Dice, Pablo decía, dad gracias en todo. Decía también, he aprendido a estar contento, a contentarme con cualquiera que sea mi situación. Entonces, Severo. agradezca. Sea una persona que no se masifica con todos a quejarse por todo, sino bendiga y va a ver cómo cambia su ambiente, cómo cambia su propia salud mental, su propio rostro, y va a bendecir a muchos. Amén, ¿Eh? sí, y todo lo que digan que sea de bendición, Amén. porque todo lo que sale de la boca de nosotros puede traer bendición o maldición. Por ejemplo, este podcast es lo mejor Es del re mundo, áspero, hermano. es re severo. Y con esta cancioncita nos vamos despidiendo y diciéndole, no se queje, hermano, o sea quejumbroso, no sea fastidioso. Sea agradecido. Se agradece. Sea agradecido. Nos vemos, suscríbanse, compartan, denle like, comenten ahí en la barra de los comentarios. Contracorriente. Hey, severo, estuvo muy severo. O también de que quisieran Contracorriente. que nosotros habláramos Y si y no síganos estuvo- también en las redes Y sociales. si no estuvo severo, no se queje, hermano. Dele Sí. like. ¡Aleluya! Exacto. ¡Aleluya! Chao, nos vemos en 8 días. Y ya llevamos 25.